Padre, te damos gracias. Todos los que tú has llamado están aquí para alabarte y glorificarte. Te damos gracias. El día de la victoria, que es el día de la alabanza, el día de servicio. Te pido que nosotros podamos entender el milagro que viene con la palabra que vamos a recibir esta tarde, y en este momento estamos aquí para recibir tu palabra. Padre, muéstranos tu gracia para que cuando escuchemos tu palabra la podamos entender, y que nuestros corazones sean tierra fértil, Señor, para que cuando la palabra de Dios caiga en esta tierra, esta palabra crezca al 30, al 60 y al 100 por uno. Este lunes, Padre, tu siervo va para Corea para ir al retiro de Corea. Te pido que estés en todo este proceso, Señor, y que bendigas a todas las personas que están aquí, Señor. Y que todos vengan al servicio el domingo, Señor, a darte servicio y alabanza, Señor, y que a través de la palabra que está siendo proclamada ellos puedan entender la palabra y sentir tu presencia. Que podamos sentir tu mano sanadora de bendición, y que todos los problemas sean resueltos en nuestro corazón. Y de ahora en adelante, a través de la iglesia del árbol de la vida, que la gloria de Dios se revele y aparezca. Y que esta sea la iglesia, Señor, que trabaja firmemente para el trabajo misionero. Y que la iglesia sea usada como centro de ministerio internacional, proclamando la palabra a todo el mundo. Creemos que estarás con nosotros. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Vamos a leer en el libro de Where are we reading? Génesis 25 del 5 al 11. Génesis 25 del 5 al 11. Abraham tomó del 5 al 11. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Estamos en Génesis 25, 8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que está enfrente de Manre, heredad que compró Abraham de los hijos de Aite. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Vamos a aprender de los últimos días de Abraham. El 10º lugar donde estuvo Abraham fue en Hebrón. El 10º lugar donde estuvo Abraham fue en Hebrón. Y les mencioné que hubieron 5 cosas que sucedieron y la quinta cosa que sucedió en Hebrón. Cuando Abraham tenía 175 años, en el año 1991 a.C., ahí muere Abraham. Ahí murió Abraham en ese año y a esa edad, a los 175 años, en el 1991 a.C. ¿Cuántos años tenía Isaac? Tenía 75 años. Y Jacob tenía 15 años. Entonces muere Abraham en ese momento. Vamos al verso 7 y 8.
Génesis 26, 7, 8. Y los hombres. 25, 7 y 8. Si miramos a la vida de Abraham, aquí dice que él murió a los 175 años. Versículos 7 y 8, capítulo 25. Cuando Abraham salió de Ur de los caldeos y llegó a la tierra de Canaán, cuando él salió tenía 75 años y murió a los 175 años. Entonces, por 100 años, ¿dónde vivió? Vivió en Canaán por 100 años. Dios le dijo que se fuera a Canaán y por 100 años vivió en Canaán. Y a los 175 años fue llamado por Dios y murió. Entonces, ¿cuál es la lección redentiva que podemos aprender de la muerte de Abraham? Y hay 5 cosas que podemos aprender de la muerte de Abraham. La lección redentora que podemos aprender acerca de la muerte de Abraham, a través de la muerte de Abraham. Primero, que hay un fin a la vida. Hay un fin a la vida. Él fue padre de la fe y fue el ancestro de los israelitas, pero aún así murió a los 175 años. Toda la gente en el mundo tienen un comienzo, pero también tienen un fin. Si miramos a Hebreos 9:27, está destinado para que el hombre muera una vez y después llegue el juicio. Hebreos 9:27. Entonces hay un fin a la vida, y si ese final es la muerte, nosotros tenemos que ser sabios para prepararnos para la muerte mientras estamos vivos. ¿Cómo nos podemos preparar para la muerte? La mejor forma para prepararnos para la muerte es prepararnos en fe. Vamos a Hebreos 11:13. Vamos a Hebreos 11:13. Eleven 13. Conforme a la fe murieron todos estos. Mire aquí, todos estos se está refiriendo a los padres de la fe que aparece en el libro de Hebreos. Y la similitud de ellos es que todos murieron en fe. La mejor forma de prepararnos para la muerte es prepararnos en fe. Para poder mirar en fe, para morir en fe, tenemos que vivir en fe. Pero un hombre que no vive en fe no puede morir en fe. Entonces, hay 2 incidentes muy importantes en la vida del hombre. Número 1, la vida del ser humano. La vida del ser humano es importante. El vivir bien es importante. Hay 2 cosas en el hombre: vivir bien y morir bien. Es importante vivir bien, pero también es importante morir bien. Es muy importante vivir bien, y hoy en día vivir bien
Es importante. Pero otra cosa que es bien importante es morir bien. Vivir bien y morir bien son dos aspectos muy importantes de la vida. Y estas dos cosas no están separadas. Para poder morir bien, tenemos que vivir bien. Y aquellos que viven bien van a morir bien. La pregunta que hacemos es, entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Si para morir bien tenemos que vivir bien, entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Y para morir bien, ¿qué tenemos que hacer? Para vivir en fe, morir en fe, para vivir bien y morir bien, tenemos que vivir en fe para poder morir en fe. Hebreos 11:13 lo dice aquí, dice, todos estos murieron en fe. Estos padres de la fe que fueron utilizados en el Antiguo Testamento, todos murieron en fe. ¿Por qué? Porque ellos vivieron en fe. ¿Cómo puede una persona que no vivió bien morir bien? Yo oro que todos los santos aquí en nuestra iglesia El Árbol de la Vida, oro que ustedes todos vivan bien y mueran bien en el nombre del Señor. Si podemos ser transfigurados es mejor, pero eso ya está en manos de Dios. Solo porque queremos ser transfigurados no quiere decir que seremos transfigurados. Todo está en las manos de Dios. Entonces tenemos que vivir en fe y terminar nuestra vida en fe. Díganlo después de mí, digan lo siguiente. Para vivir bien y morir bien, la vida, vivir bien. La vida de Abraham fue una vida de vivir bien y morir bien. Él vivió en fe y murió en fe. Vivió bien, murió bien. La vida vendrá a un final. La vida no es eterna, habrá un final. Y yo oro que usted y yo seamos los sabios que se preparan para ese final en el nombre del Señor. La segunda lección que podemos aprender es que la palabra de Dios se cumplirá. Que la palabra de Dios se cumplirá. La palabra de Dios se cumplirá. Eso quiere decir, Dios ya había hablado acerca de eso, acerca de la muerte de Abraham, cuando Abraham estaba vivo. ¿Qué clase de pacto se estableció cuando Dios habló de la muerte de Abraham? Este pacto se estableció durante el pacto de la antorcha. Vamos a Génesis 15. Génesis 15. Génesis 15:13. Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morirá en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación en la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. El pacto de la antorcha puede ser dividido en 4 categorías. La primera categoría es acerca de los descendientes de Abraham que iban a ser esclavos en una tierra que no era de ellos, iban a ser oprimidos por 400 años. Segunda categoría es cuando después ellos iban a salir de allí con muchas posesiones. Tercero es que Abraham iba a llegar a la vejez en paz e iba a ser enterrado en buena vejez. Y lo cuarto es que en la cuarta generación regresarían aquí porque la iniquidad del amorreo, del acuareo no se había cumplido. Lo tercero que se habló de Abraham, o Dios se dijo de Abraham, es que él iba a ser sepultado en muy buena vejez. A los 175 años fue sepultado.
Entonces él vivió una vida larga, fue longevo. Vivió 100 años más de lo que una persona puede vivir hoy en día. Y dice que él sería sepultado en buena vejez. El Señor le dijo, él murió en paz. Él no murió en batalla, no murió asesinado, ni nada. Él murió en paz, ni en un accidente, él murió en paz. Y esto ocurrió de acuerdo a como Dios lo había profetizado. Entonces lo segundo que podemos entender es que la palabra de Dios se cumplirá. Entonces la muerte de Abraham es el cumplimiento del pacto de Dios. A lo mejor yo no creo en nada, pero yo sí creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Cuando yo estaba orando por el santuario el viernes, desde las 11 de la noche, como a las 2 de la madrugada, yo sentí que Dios estaba contestando mi oración con seguridad. Yo le estaba dando gracias a Dios y Él tenía su mano levantada. Y yo estaba orando por el santuario, por cuatro cosas. Y yo le dije que me proveyera, le dije a Dios que me diera el santuario, que nos diera el santuario. Y Él dijo, sí, lo haré. Y Él lo confirmó, Él me lo confirmó. Entonces yo estaba muy feliz. Entonces yo me fui a casa, como a la 1 de la madrugada llegué a la casa y no podía dormir. Y de un momento a otro en mi corazón, Él llegó a mi corazón y me dio esa seguridad de que Él me estaba escuchando mi oración de las 4 cosas que yo le estaba pidiendo. Y después de esto me arrodillé y le di gracias. Le estaba dando las gracias por lo que Él había hecho por mí. Nosotros no tenemos dinero, no tenemos, lo único que nosotros tenemos es fe. Y yo oro que todo se cumpla de acuerdo a nuestra fe. No sé cuánto se demorará o en qué momento se hará, pero cuando más lo necesitamos, Él siempre nos responde. Yo les digo que yo recibí la respuesta de parte de Dios en enero, que Él nos iba a proveer un santuario. Yo se los conté. Y oré oré por un mes por las condiciones que yo quería del santuario, porque todas las iglesias que hemos visto, siempre todas tenían problemas, o eran muy bonitas, pero eran muy lejos, o eran muy cerquita, pero estaban caídas las iglesias. Entonces yo sentí que Dios quiere que nosotros Él quiere que oremos por lo que hay disponible, que oremos por las iglesias que hay. Entonces, hace como un mes yo le dije, Padre, tú sabes qué tan exigentes son los miembros de la iglesia. Tiene que ser una iglesia que no le falte nada. Entonces, si tú nos vas a dar un santuario, Señor, por favor, danos un santuario con esas 4 condiciones. Y yo le pedí al Señor una iglesia con estas condiciones. Y mientras yo estaba orando, yo me estaba sintiendo, yo sentía como mi tristeza en mi corazón, porque yo sentía como que Él me estaba diciendo, no, se está pidiendo mucho, pero lo que yo le decía era, Señor, si tú nos vas a dar una iglesia, por favor, danos una buena iglesia, por favor, danos un buen edificio. Entonces el viernes por la madrugada, ahí fue donde yo recibí esa seguridad en mi corazón, esa seguridad de parte de Dios. Y cuando recibimos esa seguridad en nuestros corazones de parte de Dios es bueno. Después de yo haber recibido esa respuesta, yo me arrodillé y le di gracias. El hecho de que Dios nos da esa seguridad quiere decir que nos lo va a dar. Y ustedes van a ser testigos de lo que Dios va a hacer en nuestra iglesia. Y lo tercero que podemos aprender
Lo tercero es que necesitamos vivir una vida satisfactoria. Abraham vivió una vida larga, él murió a los 175 años. Lo importante no es cuántos años vivamos, sino qué calidad de vida tenemos. Digamos que usted viva poco tiempo, pero si la vivió completamente satisfecho, quiere decir que vivió una buena vida. Pero si usted vivió muchos años, pero vivió una vida llena de remordimientos, no es una buena vida. Pero Abraham no solamente vivió una vida larga, sino una vida satisfecha, una vida llena de satisfacción. Si veamos al texto, vamos una vez más al texto de hoy, al verso 7 y 8, Génesis 25, 7 y 8. Siete y 8. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. No dice qué clase de vida vivió, pero dice en la Biblia que exhaló su espíritu y murió en buena vejez. O sea, lleno de años. Buena vejez y lleno de años, dice ahí. En el hebreo usa la palabra sabea. En el hebreo original usa la palabra sabea para decir lleno de años. Sabea. Digan sabea, sabea. Sabea quiere decir que vivió una vida satisfecha. Quiere decir que vivió una vida satisfecha. El pastor Abraham Parr enfatizaba esto. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando leemos la Biblia dice que vivió y murió. Pero es que no solamente vivió una vida, sino que vivió una vida satisfecha, llena de satisfacción. Nosotros tenemos que vivir una vida de esa forma. ¿Qué tal que nosotros duramos hasta los 100 años? Y si vamos a vivir una vida insatisfecha, entonces mejor morir antes de que lleguemos a los 100 años. Estamos tan insatisfechos. Entonces lo importante es si vivimos una vida satisfecha o no. ¿Cómo fue que Abraham pudo vivir así? ¿Por qué? Porque él vivió en fe. Él vivió en fe. Y si usted vive en fe, va a vivir una vida satisfecha. Pero si usted no puede vivir en fe, va a tener puros remordimientos para morir. ¿Quiere vivir una vida llena de satisfacción o llena de remordimientos? Tenemos que vivir una vida satisfecha, llena de contentamiento. Pero yo veo que aquí todos los santos viven vidas satisfechas y van a terminar así. No quiere decir que Abraham no cometió errores o que no habían dudas en su corazón en algún momento. Sí, él tuvo dudas y todo. Pero cuando Dios juzgó toda la vida de Abraham, pudo decir que él vivió una vida satisfecha. ¿Por qué? Porque él vivió en fe. Aunque usted esté pasando por dolor, pero si usted vive en fe, va a vivir una vida satisfecha. Pero si usted está lleno de plata y de dinero, pero no vivió en fe, no va a estar satisfecho. Entonces es bien simple. El triunfo y el fracaso están en la palabra de Dios y Abraham es un ejemplo de eso. Él vivió en fe. Por eso él murió en fe. Tienen que vivir una vida satisfecha.
Yo oro que todas las personas en nuestra iglesia vivan una vida satisfecha. Cuarto, tienen que vivir una vida organizándose por adelantado. Y a través de la muerte de Abraham podemos entender la esencia de la vida. ¿Qué es Abraham? Abraham, él organizó todo de acuerdo para su muerte antes de morir. Muchas personas salen del trabajo y se mueren antes de organizar todo, antes de morir, pero Abraham organizó todo antes de morir. Hay dos cosas que él organizó. Y lo primero fue que él le dio todas sus posesiones a Isaac. Y el segundo, primero le dio las posesiones a Isaac y segundo, le dio posesiones a sus siervos y les dijo que se fueran al oriente. Eso fue lo que hizo él antes de morir. Vamos al verso 5 todos juntos. Versos 5 y 6. Y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. Pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac a su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y esto es bien importante. Al darle todas las posesiones a Abraham, no quiere decir que le dio todo, pero le dio la mayoría de las posesiones a Isaac. Y a los hijos de las concubinas también les dio posesiones. Él tuvo 6 hijos. Y también tuvo a Ismael. Entonces a todos les dejó herencia. Y les dijo que se fueran hacia el oriente. Dice aquí, los envió lejos de Isaac al oriente. Verso 6 todos juntos. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Esta palabra es bien importante. En la versión en inglés dice envió. Dice los envió lejos. Pero si miramos en el hebreo original, dice shelajo. Shelajo. Shelaho, shelaho. En esta palabra shelahu está enfatizando. O sea, quiere decir que él no solamente les dijo que se fueran lejos, sino que se aseguró. Él enfatizó fuertemente que se fueran lejos. Es raro, pero era mejor que estuvieran los hermanos juntos, pero no, él los echó lejos. ¿Por qué los echó lejos? Primero, para eliminar cualquier guerra que pudiera haber cuando se dividiera la herencia. Para que no terminaran peleando los unos con los otros. Especialmente porque él le dio la mayoría de la herencia a Isaac y a los otros les dio poquito.
para que no dijeran, ah, pero el Señor, mi papá te dio más a ti, nos dio más poquito a nosotros. Entonces así no se hubieran quedado tranquilos, ellos no se hubieran quedado tranquilos viendo que Isaac recibió más que ellos, iban a terminar peleando, por eso entonces Abraham sabía eso. Pero Abraham enfatizó fuertemente que se fueran. Él enfatizó fuertemente que se fueran y ellos se fueron a Arabia. Y lo segundo que sucedió, eso es más importante. Lo segundo que significa esto es solamente Isaac quedaría en Canaán. Solamente el hijo del pacto quedaría en la tierra de Canaán para tomar posesión de ella. Nos está mostrando que solamente Isaac es el hijo del pacto. Entonces solamente Isaac se quedó en Canaán y los otros fueron enviados hacia el oriente. Y aquí hay un significado redentivo bien grande, que si Canaán es la tierra prometida de Dios y solamente los descendientes del pacto pueden estar allí, aferrarse y sostenerse a esa tierra, solamente los hijos del pacto. Y ese Canaán es el cielo, y el cielo solamente puede ser tomado por las partes del pacto. Eso es lo que nos está mostrando esa palabra. Los que no son parte del pacto no pueden entrar a Canaán, por eso ellos fueron echados al oriente. La gente que recibe la palabra, somos los hijos de la promesa porque estamos recibiendo la palabra. Somos la gente del pacto que van a tomar control, posesión del reino de los cielos. Yo oro que ustedes crean esto. Solamente los hijos de la promesa van a tomar posesión del cielo. Entonces nosotros tenemos esa esperanza. Hay veces cuando yo paso dificultad, yo desearía estar en el cielo. La gente que cree en el cielo no les da miedo la muerte. Digamos que usted está cerrando sus ojos y si los abre estará en el cielo. El cielo está lleno de gozo. ¿Será que usted puede ir al cielo por su dinero? ¿O ir al cielo porque tiene una buena educación? No, solamente los de la pacto, solamente los hijos del pacto pueden entrar al cielo. Solo los hijos de la promesa pueden entrar al cielo. Entre los 8 hijos, solamente uno de los 8 hijos, solamente Isaac era el único que era el único hijo del pacto. Nosotros también somos los hijos de la promesa, los hijos del pacto. Y esa palabra, ¿dónde está esa palabra? ¿Sienten en su corazón o lo creen, lo saben? Vamos al libro de Gálatas. Gálatas 13, no, 5. Gálatas 4, 28. Gálatas 4, 28. Si ustedes entiendan la palabra, van a sentir gozo en su corazón, porque este es un gozo que nadie no puede comprar con nada. Y yo no entiendo a la gente que lloran viendo novelas y no lloran leyendo la palabra, pero viendo novelas sí lloran. 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Como quién? Como Isaac. La promesa quiere decir el pacto. ¿Quién conquista el cielo? Los hijos de la promesa o los hijos del pacto. Solo ellos son los que pueden tomar posesión del cielo. No importa qué tan buen negocio tenga usted, si usted... El cielo no se compara con ninguna tecnología de esta tierra. Las tecnologías de esta tierra o los negocios de esta tierra son nada comparado con el reino de los cielos. Y eso es lo que Dios nos está preparando, nos está prometiendo, lo que nos va a dar. Y todos somos descendientes de Abraham y herederos de esa promesa. Y por último, número 5.
Tenemos que pasar nuestra bendición a la próxima generación. La última lección que nos enseña la muerte de Abraham es que hay que pasar la bendición a la próxima generación. Vamos al verso 11 de Génesis 25. Génesis 25, 11. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Si miramos acá, después de la muerte de Abraham, que Dios bendijo a Isaac. La bendición de Abraham pasó a su hijo. Y esa es la vida que tenemos que vivir. El misfortunio de la sociedad coreana es que la bendición que recibieron los padres no ha sido pasada a los hijos. Los padres viven una vida de fe y en obediencia, pero los hijos no van a la iglesia. La bendición de Dios no pasó a la próxima generación. La familia más hermosa no es la familia que tiene plata, la que tiene riqueza. La familia más hermosa es la familia que pasa su fe, su bendición a la próxima generación, a sus hijos. Esa es la bendición, la familia más hermosa, la familia. La razón por la cual Dios llamó a Abraham está en Génesis 12:3. Vamos todos a Génesis 12:3. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Perdón, versículo 2. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y serás bendición. En la versión en inglés solamente dice serás bendición, pero en la versión en coreano dice serás fuente de bendición. Fuente de bendición. Fuente de bendición, o sea, serás un canal de bendición. La razón por la cual Dios llamó a Abraham fue para Dios primero darle bendición a Abraham, y luego Abraham iba a ser un canal de bendición para sus próximas generaciones. Esa es la fuente de bendición. No es una bendición usted ser bendecido y vivir bien. Cuando Dios hizo la creación en Génesis 97, Dios dijo, después de haber creado al hombre, lo primero que él hizo fue bendecirlo. Entonces, está bien vivir bien y vivir bendecido. Hay gente que nos critican a los cristianos porque vivimos bendecidos y vivimos bien. Pero es de Dios que vivamos bendecidos. Y nosotros tenemos que pasarle todo a nuestros hijos, no solo la bendición física, material, sino la bendición espiritual. Si usted tiene bendición, pero sus hijos viven mal, ¿se está viviendo una vida bendecida? No. Abraham recibió mucha bendición, y lo dice en Génesis, de que él vivió muchos años, recibió muchas cosas de Dios, pero lo importante es que la bendición que él recibió de Dios, él se la pasó a su hijo Isaac. Y eso está ahí en el verso 11. Vamos allá todos juntos. Génesis 25, 11. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo.
¿Cómo fue que Isaac pudo recibir la misma bendición de su padre? ¿Por qué? Porque Abraham le pasó la fe a Isaac. Una de las cosas que tenemos que pasar a nuestros hijos es la fe. Si no pasamos la fe a nuestros hijos, Dios no va a continuar bendiciendo a nuestros hijos. La bendición va a terminar con nosotros. Entonces, yo creo que la generación de nuestros hijos va a ser más bendecida que nosotros. En Corea, yo estuve allí en Konju por 13 años. Antes de yo venirme de la iglesia de Corea para acá, todos los hijos de los miembros de la congregación estaban bien. Todos estaban bien. ¿Por qué? Porque los que obedecen bien, sus hijos van a estar bendecidos. Nuestros padres quieren que nosotros estemos mejor que ellos. Y en Corea, yo vi cómo los padres pasaron su fe a los hijos. Yo oro en el nombre del Señor que nosotros seamos fuente de fe, fuente de fe. Dar una herencia física no es suficiente, hay que pasar la fe a los hijos. Y si nosotros pasamos la fe a los hijos, la bendición de Dios llegará y será derramada sobre ellos. Yo oro que nosotros pasemos nuestra fe a nuestros hijos. En Corea todos los jóvenes se están apartando de la iglesia. Tenemos que orar por eso. Que al menos en nuestra iglesia, todas las iglesias hijas de nuestra iglesia, los jóvenes no se vayan a ir y que podamos pasar la fe a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Que todas las bendiciones sean pasadas a nuestros hijos. Y que nuestros hijos y nuestros nietos estén mucho mejor y más bendecidos que nosotros. Y oremos para que nosotros recibamos la bendición de Dios, de descendencia a descendencia. Y oro esto sobre ustedes en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Ayúdanos, Padre, a pasar nuestra fe a nuestros hijos. Y que esta lluvia, esta fuente de bendición que ha sido dada a nosotros, esta fuente fluya a nuestros hijos y a sus descendientes, y así como Abraham, que nosotros seamos la familia que pasan la bendición a sus hijos. Que nuestros hijos y sus descendientes sean utilizados grandemente para la historia de la redención. Que todas las familias sean como la familia de Abraham. Que todos los de nuestra familia